Buenas. Hola, hola Horacio, ¿nos escuchas bien? Hola, Perfecto, ¿todo bien? Me alegro bastante. Bueno, antes de comenzar y darte la bienvenida como se merece, quiero comentarle a todas las personas que se están conectando que Disidentes Universitarios es una organización de jóvenes de distintas universidades a lo largo y ancho del país, que estamos comprometidos con la defensa de la vida de aquel niño no nacido. Y además de eso, nos comprometemos a llevarles a ustedes información en Costa Rica. Es importante que nosotros como jóvenes nos formemos y es por esa razón decir, ¿verdad? Entonces, con esta premisa, pase a varios invitados. sí, Mary, por cualquier cosa veo que se te está pegando un poco, por aquello si puedes cambiar tal vez la línea de internet. Para aquellos que no lo conocen, Horacio es el director de la Resistencia Radio, miembro fundador de la Fundación Libre, escritor y conferencista. Horacio, y para aquellos que no te conocen, tal vez podrías decirnos un poco cómo te involucraste en el movimiento Pro Vida, qué es lo que te ha impulsado y tal vez un poco cómo llegaste también al conservadurismo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, realmente. Eh, Rápidamente, para que no extender tanto una cuestión que no soy muy afín a hablar de mí mismo, es cómo inicié en el proyecto Pro Vida o en el proceso de este movimiento Pro Vida. Simplemente se fue dando por una serie de circunstancias, de características que tenía la política local. Casi que en un momento fue más que todo para decir, bueno, si el feminismo hace A, yo quería hacer B, pero siempre tuve esa noción ya desde chico de que desde la concepción hay una vida y me parecía injusto, me parecía bastante injusto que una vida inocente sea aniquilada por mero capricho, pero la verdad que no había un convencimiento pleno, simplemente era casi, les podría decir incluso como por una pequeña moda dentro de lo que eran los espacios antiprogresistas. Esto fue durante mucho tiempo así. Luego, cuando yo me convierto ya de grande, grande al catolicismo, sí, ya entro con otro tipo de convicción. Ya empiezo a entender que detrás de cada vida había algo más de lo que podría llegar a definir la ciencia como vida, que no alcanzaba ya el discurso científico ni cerca alcanzaba. Entonces, ahí fue cuando yo dije, realmente acá hay una lucha entre el bien y el mal. Allí sí me muestro netamente comprometido con lo que es la defensa de la vida inocente. Y el tercer momento donde yo directamente dije, abandono el pañuelo celeste porque la causa pro vida va más allá de solamente oponerse a una expresión específica de un control de natalidad, cuando nace mi primera hija. Y ahí es cuando uno empieza a entender el antes y el después que uno tiene en este mundo. En mi caso empiezo a entender realmente lo que era la causa pro vida que iba más allá. Entonces eso me permitió adentrarme de lleno al estudio del conservadurismo como doctrina, que me fascinó porque daba una serie de respuestas que no daba ninguna ideología, sobre todo por su apego a la realidad y su apego a la verdad. Y a partir de allí fue un tipo de proceso de ida, de tratar de simplemente generar un mínimo de conciencia en aquellos que de repente tuvieran ganas de escucharme, para decirles, es bueno, es útil, es sano darle un propósito a la vida. Es útil y es sano. Entonces, esta es a grandes rasgos la única explicación que les podría dar. Bueno, fueron tres etapas distintas. En cada una aprendí algo y se consolidó particularmente con el nacimiento de mi primera hija. Perfecto, muchas gracias Horacio, incluso muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Ya entrando en materia, quisiéramos que nos ayudaras conceptualizando un poco los principios del conservadurismo y los principios del progresismo y en qué se diferencian. Esto porque en nuestro país vemos tal vez que ya a diferencias políticas empiezan a aparecerse en estos tonos, ¿verdad? Partidos progresistas y partidos conservadores, pero incluso que hay partidos que parecieran ser conservadores, pero dicen que no lo son por alguna especie de temor o de inseguridad, pero entonces quisiéramos saber bien o que nos explicaras qué es el conservadurismo y el progresismo.
Bueno, es complejo, así que lo voy a tratar de diagramar en la forma más simple que se pueda, pero uno tendría que en algún momento, sobre todo para esta querida audiencia, pensar rápidamente por qué todas las críticas van siempre hacia el conservadurismo. Yo pienso en algún momento desde un Bernie Sanders hasta una Joe Jorgensen criticando a Donald Trump por conservador. Yo veo las candidaturas de Kast, se lo critica por conservador. Bolsonaro, Abascal, Orbán, Duda, no son particularmente amantes de alguna u otra ideología, de un espacio o del otro. Son ante todo realistas. Y esta es la esencia del pensamiento conservador, un pensamiento realista, no cae en una ideologización y una búsqueda mesiánica, racionalista, jacobina de conceptos de lo que es la vida, la libertad, la propiedad, simplemente apelan a un sentido de realidad respecto a cómo es el ser humano en su propia naturaleza, y claramente que es una naturaleza caída. El pensamiento conservador es un pensamiento que emerge desde la prudencia como virtud de todas las virtudes. El pensamiento conservador es un pensamiento que va a tener los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Eso hace que en ese respeto al legado intergeneracional haya un reconocimiento tanto al pasado, que es de donde emerge el presente, hacia el futuro, el compromiso que se establece en el hoy. Por eso es justamente conservador, porque busca conservar aquella posta de fuego que se ha ido pasando de generación en generación. El pensamiento conservador, para que se pueda entender, es esencialmente un pensamiento mesurado, prudente y templado, que genera un equilibrio entre lo perdurable y lo mutable. No es, como muchos han creído, un pensamiento reaccionario o que va a abrazar cenizas a un pasado que no volverán. Es un pensamiento que entiende que la sociedad es un cuerpo vivo y todo cuerpo vivo tiene que estar en actividad y en movimiento constante. El tema es, si ese cuerpo se revoluciona, naturalmente decae, genera su deceso. Al mismo tiempo, si no hay movimiento, ese cuerpo también cae en un deceso. Por eso es importante la mesura y entender qué debe cambiar y qué no debe cambiar. No todo es susceptible de cambio. De hecho, la verdad no cambia. Si la verdad cambiase, no sería perfecta, y la verdad es perfecta. ¿Por qué? Eterna. Lo que es perfecto cambio. Es susceptible de movimiento, la verdad. Entonces, lo que está mal siempre. Asesinar a un niño con fines políticos estuvo mal hace 2000 años cuando se hizo con una espada de hierro, está mal hoy cuando se hace con pastillas de misoprostol. Es decir, lo que estamos viendo es que el bien y el mal no cambian conforme pasa el tiempo, por un lado. Segunda parte de tu pregunta, que estuvo muy bien, muy pertinente, por cierto. ¿Qué sucede con el progresismo? El progresismo se lo suele asociar rápidamente a la izquierda. Y yo diría, ¿qué tipo de izquierda? Una izquierda jacobina, racionalista, verticalista, claramente. Una izquierda marxista, que curiosamente el comunismo, que hereda sus premisas de las comunas de París, yo lo pondría en duda. El progresismo tiene a grandes rasgos dos pilares esenciales: el progreso material indefinido, que es como surge como corriente cientificista en los albores del siglo XVIII, parte del siglo XIX, y la liberación absoluta, y más la sociedad posmoderna que estriba en clave la liberación absoluta y la libertad plena en el siglo XXI, donde las formas de dominación son justamente para la explotación de la libertad. Ciertamente uno empieza a ver que es una sociedad progresista. No lo vamos a discutir. Ahora, ¿qué tipo de progresismo? Bueno, los que enarbolando las ideas de la libertad, al igual de la fraternidad, justamente traspolan un pensamiento ideológico hacia una sociedad que se encuentra todavía abrazando las tradiciones. Entonces hay un confrontamiento directo entre progresismo y conservadorismo. De hecho, uno puede ser un liberal de izquierda, un liberal de derecha, habrá nacionalismos más de derecha, nacionalismos, pero lo cierto es que el enemigo real del progresismo es el conservadurismo por la propia lógica del pensamiento, no es una ideología el conservadurismo. Entonces, combatir ideologías con ideologías es, a mi entender, y es lo que yo plasmo en mi libro, a grandes rasgos un error estratégico, para no indagar todavía en algunas cuestiones de orden mayor, como una simple introducción. Este es el punto. El progresismo plantea esta idea de lo que Roger Scruton llegaría a llamar en un momento la falacia y la agregación. Es decir, lejos de mesurar, va a plantear que haya más libertad, más fraternidad, más igualdad para todos.
Pensemos rápidamente la falacia de agregación en términos progresistas, es decir, el chocolate es rico, muy rico. Bueno, ¿la zanahoria es rica? Sí, muy rica. Bueno, mezclemos más chocolate y más zanahoria en la misma olla, porque seguramente eso hará un mejor plato de comida. Creo que con ese ejemplo es muy simple de entender. Yo creo que en esencia todos los seres humanos son conservadores. De hecho, ¿saben cómo lo muestro yo? Con cualquiera que tenga un carnet de conducir. ¿Por qué los autos tienen un freno? Esa es la respuesta que cada uno se tiene que hacer. Y si resulta que algo tan simple como un vehículo tiene un freno, y el vehículo está hecho para estar en movimiento, está hecho para circular, no para atropellar gente. Si el vehículo tiene un freno, ¿qué le hace suponer que algo tan simple deba ser frenado? ¿Por qué la sociedad no? ¿Por qué la sociedad tiene que pensar que bondadoso equivale a novedoso? ¿Por qué la sociedad debe creer que toda revolución por sí misma es buena, cuando toda revolución por definición ya es mala por el ímpetu violento en el que se realiza? Y lo cual no quiere decir que cualquier ya sea bueno, es revolución naturalmente va a ser un hecho violento. Después veremos cómo se ven las alternativas, pero este es el punto al que yo quiero llegar. El frenar las pasiones y la naturaleza que hay del hombre tiene una razón de ser, y desconocer esto ha generado todos los vicios en los que desemboca la sociedad actualmente. Muchas gracias por tu respuesta, Horacio. La verdad es que nos ha aclarado muchas dudas y ciertamente coincidimos en eso de que hasta cierto punto todos somos conservadores. Entonces, con eso yo quisiera preguntarte, estamos contextualizando un poco, vamos para unas elecciones en Costa Rica, y quisiera preguntarte cómo es el prospecto de un votante conservador. ¿Cuáles son las características de ese votante que tiene que tomar en cuenta al ejercer su voto? Bueno, en primer lugar hay muchas cosas que debe dar en cuenta un votante. Y antes de ver a quién votar es preguntarse por qué votar. Esta es la pregunta esencial. O sea, les voy a dar un ejemplo muy concreto de aquí de Argentina para que lo puedan entender. Porque si quizás lo explico en términos muy abstractos donde se puede malinterpretar. Se vienen las elecciones en Argentina o en Costa Rica. Aparece un candidato pro vida y aparece un candidato en las antípodas. No quiero usar la palabra por una cuestión de censura. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Si yo veo, como sucede acá en Argentina, que abrazados estaba el pañuelo celeste con el pañuelo verde, es una foto que corrió de dos diputados de acá de Argentina, dos diputadas, que son amigas, pero bueno, dicen, pensamos distinto, pero triunfa la democracia. Yo ahí digo, acá no puedo votar a ninguna de las dos. Porque ¿cuál es su verdadero compromiso? No es con la vida del niño por nacer, es con el sistema democrático, como un dogma, como una religión. Quien quiera ser democrático que lo sea, pero digo, en el fondo lo que estamos viendo es un dogma impuesto, es un absoluto del cual nadie puede escapar. Y uno dice, ¿por qué la vida, la libertad, la propiedad, por qué la existencia del ser humano está sometido a una mayoría circunstancial? Yo partiría con esa pregunta, ¿por qué vota el que vota? Ahora, si uno dice, bueno, porque es obligatorio y porque naturalmente el ejercicio del poder público se va a ejercer en estos términos, lo cual es una respuesta legítima, válida, y a la cual adhiero, yo diría, bueno, ¿a quién vas a votar? ¿Por la trayectoria? ¿Por el compromiso? ¿Qué tipo de compromiso? ¿Qué tipo de partido? No es lo mismo, y esto lo escribo en mi libro, que lo he desarrollado justamente hoy con Pablo Muñoz y Turrieta, no es lo mismo un partido político pro vida que gente pro vida en un partido. Pero un partido político pro vida es una estructura más afianzada que puede eliminar a algún sujeto que de repente es aparte del canon establecido. Ahora, gente pro vida en un partido cuya trayectoria ha demostrado coquetear con la socialdemocracia y el globalismo, yo no lo votaría jamás. Y si no, presentaría un proyecto pro vida. No, la estructura ya no es así, la estructura está viciada. Es la teoría del fruto del árbol envenenado. El árbol ya está envenenado, el fruto va a ser envenenado, naturalmente, aunque se diga pro vida. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema es, vamos de vuelta, ¿qué candidatos hay? ¿Y qué ideas representan? Porque acá hay muchos candidatos, incluso dentro del ambiente de influencers, dentro del ambiente académico, político, dentro de cada ambiente, uno tiene que empezar a pensar, a ver, nadie está obligado a saber de todo. Nadie está obligado a saber todo. Yo hay ciertos temas que no toco porque me exceden. Yo, por ejemplo, jamás opino de economía. Jamás, porque me excede. No lo sé. El tema es, este candidato se supone que hay ciertos temas que mínimamente debería
tener un conocimiento mínimo, para algo se postula, sino que no se postula y deja a alguien que sepa lo que está haciendo. ¿Qué postura he tomado históricamente en temas trascendentales? Soberanía nacional, defensa de la vida del niño por nacer, protección de las instituciones familiares, respeto al ejercicio público de la fe, porque hoy con el tema específico del laicismo, cuidado que hay un vicio muy encubierto allí, y se ve muchísimo, sobre todo en las universidades. ¿Qué postura toma respecto a este proyecto? ¿Qué postura toma respecto de cuestiones tan mínimas como puede ser el lenguaje inclusivo, que es un idiolecto impuesto, hasta posturas ya macro, como por ejemplo la obligatoriedad de ciertas prácticas médicas que uno puede estar a favor o en contra, pero me cuesta pensar en tener que ir en contra del cuerpo de una persona, que eso sí que es mi cuerpo, mi decisión, vaya paradoja, ¿no? ¿Qué postura toman respecto a esto? Porque cada uno puede hacer lo que quiere con su fuero íntimo, digamos, pero imponerlo desde el Estado para ingresar a un espacio público, a mí me llama la atención. Entonces yo empezaría por ahí. Ese tipo de preguntas, que uno lo puede ver rápidamente en un candidato. Basta ver la campaña, en qué se centró, simplemente con eso, y ni hablar si investigamos un poco sobre su historial, ahí va a salir la luz qué hay de verdad y qué no hay de verdad en quien entre a la contienda política. De acuerdo. Ahora, no sé si sabes un poco de nuestra realidad nacional, pero tal vez para darte un poco de contexto antes de la pregunta, tenemos ahorita 27 candidatos políticos, muchos de partidos nuevos, muchos de partidos reformados, muchos que vienen de ministerios y demás, ¿verdad? Tenemos un 48% de personas inseguras que no saben hacia quién votar. Muy probablemente terminen eligiendo un candidato político según el sentimiento que les provoque la última semana antes de votar. En ese sentido, y bueno, pensar también en las normas durante la pandemia, las obligatoriedades y demás, se vive en Costa Rica una crisis democrática, porque pareciera que en Costa Rica ya no existe la pasión política o la pasión hacia una determinada idea política, pero sí existe una identidad democrática. Es como que la democracia se ha convertido en una identidad. O sea, Costa Rica no es ya ni liberal ni conservadora, pero Costa Rica es democrática. Entonces, quisiéramos preguntarte eso, si ves desde Argentina, si Costa Rica está enfrentando una crisis democrática. Bien, yo considero que voy a opinar de lo muy poco que sé, porque yo cuando un tema me excede, no, sinceramente también me excede, pero no podría opinar de candidatos o partidos que no conozco de Costa Rica, pero sí de un fenómeno cultural. Yo tengo una visión un poco distinta a la que pueden plantear muchos, que es que no existe una crisis de representatividad. Bien has planteado vos una crisis democrática. ¿Por qué? Porque está colapsando. Yo recomiendo siempre que haya una obra que se llama Democracia y Dios que ha fallado, de Hans Hermann Hoppe, libro muy conocido en el ambiente anarcocapitalista, porque se nota la incompatibilidad de este sistema que tiene menos de 100 años de vida. No creen que la democracia es como lo planean de los griegos a esta parte. De hecho, vayan a leer a Aristóteles, ¿no? Creo que tengo por ahí las obras dando vuelta en el fondo. Vayan a leer a Aristóteles, no es así. De hecho, para Aristóteles uno de los peores sistemas que había. Lo que yo planteo es, hoy se está viendo que, ¿cómo explicarlo en términos simples? Uno cuando ya es un poco más grande, da un poquito más viejo, empieza a ver todo desde arriba y empieza a ver todo, es decir, los años pasan, y esto se vio mucho en Argentina, aparecen partidos nuevos que dicen que se vayan todos, nosotros somos los verdaderos defensores de la República, y el que se vayan todos es que vengan todos. Cada vez el Estado es más sobredimensionado, cada vez hay más ministerios, cada vez hay más asesores, entonces te dicen, nosotros vamos a achicar el Estado, y resulta que hay una inmigración masiva a Buenos Aires buscando su puesto. Y no iban a achicar el Estado, lo mismo va a pasar en Costa Rica. Van a decir, nosotros vamos a defender los valores, la familia, la libertad, y van a ver que no va a pasar ni un mes que haya asumido cualquier candidato, que va a meter todos los familiares en el Congreso, y van a empezar a hacer la vista gorda con lo que es la educación sexual integral, porque en última instancia, si no, bueno, el tema del laicismo, no podemos meter a los chicos a rezar un rosario, aparte los tiempos cambian, entonces tenemos que tener esta cintura política, porque hay que dialogar, porque vienen como somos democráticos, hay que dialogar con el otro, entonces bueno,
En Twitter sí, son mi enemigo, pero después en el Congreso nos sentamos, dialogamos. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema va a seguir funcionando igual. El sistema global va a seguir funcionando igual. Yo quizás, no es que sea pesimista, yo soy un optimista, porque me dedico justamente al periodismo, entonces digo, soy un optimista con tanta información que yo sé que es natural que suceda lo que va a suceder en Costa Rica. ¿Cómo va a suceder en Colombia? ¿O casi alguien creyó que iba a haber una resistencia real en Colombia? Lo de Chile era obvio que iba a suceder. A ver, yo soy seguidor de Kast, por dar un ejemplo concreto, porque en Chile no era obligatoria la votación. Y esto es un tema muy importante. Y hubo un 20% que votó el rechazo, y hubo un solo candidato que se opuso a la reforma constitucional. Entonces, ¿qué significa? Que ya Kast había asegurado 20 puntos de un electorado muy difícil de conseguir que voten. Mientras el resto disputó el mercado electoral, ¿quién era más progresista que quién? Ahí es donde se hizo fuerte Kast. Entonces, estas son lecturas obvias. Si a mí me dicen, en Costa Rica, me contratan como asesor, voy a Costa Rica y me dicen, aquí están todos buscando que haya más y mejor democracia, yo digo, va a ser uno más del montón. Va a ser, no importa quién sea. No, porque este hombre es católico, pro vida, lleva tantos años casado. Bueno, ¿y por qué está yendo a la política? A nadie que le va bien en el sector privado y en su familia entra a la política a perder dinero. Salvo que tenga un espíritu altruista de entrega a la patria, que se viene rápidamente Bolsonaro, Trump o Kast, que ya tenían dinero y que ya dijeran, bueno, ahora sí, porque ya mis hijos son grandes, porque yo los he consolidado, porque ya me consolidé yo. Pero salvo esas excepciones, en general, nadie que le está yendo bien en la vida, y no digo despectivamente, porque puede ser por amor a la patria, pero normalmente el que ama a la patria es porque ya primero se consolidó en el fuera privado. Yo no puedo ir a sanear un país desde la política si primero no he saneado a mi familia. Es una cuestión lógica, lo dice Jordan Peterson, 12 reglas para vivir. Antes de querer salvar al mundo, acomoda tu cuarto. Entonces, esto es lo que yo veo en la crisis de representatividad. ¿Por qué hay una crisis de representatividad y una crisis democrática? Porque la sociedad civil está viendo que gane quien gane, el sistema no cambia. El sistema no cambia. Habrá una gestión más conservadora, habrá una gestión más progresista. El sistema no cambia. Piñera, la oposición a los kirchneristas en el 2015, nació en Buenos Aires y Ciudad Autónoma. Los 3 distritos más grandes como eje de poder, del mismo color. Y siempre encuentran una excusa para no decir, ¿por qué no se cambia este sistema de fondo? ¿Por qué no hubo un cambio estructural? No, bueno, porque la oposición, si usted era un oficialismo en ese momento, eso con una pregunta acá en Argentina. ¿Qué hizo Piñera en Chile? ¿Qué hizo Piñera en Chile? Y ese es el problema del centro. Y yo le preguntaría así rápidamente, ¿cuántos candidatos se han definido abiertamente de derecha? Es decir, soy de la derecha más recalcitrante, conservadora y ortodoxa que hay. ¿Cuántos hay? Ninguno. Y los más parecidos que han habido se han desligado del conservadurismo y han dicho, no, somos liberales algunos y de ahí no pasan. Bueno, ahí está, justo. No hay ninguno que se define de derecha conservadora. Colombia durante mucho tiempo estuvo por el centro político, con esta posición de ni de izquierda ni de derecha. Chile durante mucho tiempo estuvo en el centro político, ni de izquierda ni de derecha. Venezuela durante décadas estuvo en el centro político ni de izquierda ni de derecha. México estuvo en dicho centro. Bolivia estuvo en dicho centro. Argentina estuvo en dicho centro. Entonces, uno cuando ve cómo el centro político termina absorbido por la izquierda, se da cuenta que la única opción es una derecha conservadora. Yo diría, no, bueno, pero somos una derecha liberal. Yo diría, ¿qué tipo de derecha liberal? Son pro mercado, el conservador también está a favor de la propiedad privada, así que por ese lado, no, antes que me vengan a criticar, digo, vayan a leer Russell Kirk y no a una politóloga que escribió un libro en contra del conservadurismo que fracasó, que lo tuvo que terminar regalando a ver si alguien lo leía. Vayan a leer a los verdaderos conservadores, particularmente Russell Kirk, que es un conservadurismo americano. Lo que yo les planteo es, pensemos, fecundación in vitro, alquiler de vientres, condena a la necrofilia y la zoofilia, porque ahí no se está dañando un ser humano, sino un animal o un cadáver. Entonces no hay un otro. ¿Qué condena van a hacer esta derecha liberal? Si son realmente liberales, digo, ¿qué condena van a hacer al proyecto de vida ajeno que no está dañando objetivamente a ningún ser humano? ¿Qué condena van a hacer, por ejemplo, a lo que es hoy
la absorción del ser humano en la privatización de las Big Tech. Las Big Tech han privatizado el espacio público. ¿Qué van a hacer con el fenómeno del metaverso? Cuando la persona quede aislada en una ontología digital. ¿Qué posición van a tomar respecto al respeto del matrimonio como institución tradicional de Occidente? En términos de Levi-Strauss, ni siquiera estoy citando al Concilio de Trento. ¿Qué posición van a tomar cuando venga una mujer y diga mi cuerpo, mi decisión? Yo también quisiera escucharlos ahí. Si son más clásicos, si son más modernos. ¿Qué decisión van a tomar? Digo, con lo que es la ideología de género. Van a decir, no vamos a financiar desde el Estado la ideología de género. Y si lo hace un privado está bien, si lo hace Netflix, HBO, que un niño ve eso está bien. No, bueno, eso es responsabilidad de los padres. Bueno, van a permitir que los padres entonces creen asociaciones conservadoras en la educación laica y se juntan los padres a querer enseñarle educación religiosa a los niños. ¿Lo van a permitir o no? Vamos a ver. Yo no sé, yo lo pongo en duda. Veamos qué respuesta nos dan, veamos cuánta coherencia hay en esas respuestas. ¿Hasta qué punto es ideología y hasta qué punto es un convencimiento real de la derecha? Yo lo que digo es, si no se animan a definirse de una derecha, decir, ¿qué rol le vamos a asignar a las fuerzas de seguridad? ¿Qué rol va a tener la protección de las fuerzas de seguridad? Ahí es donde se tiene que ver realmente la verdad de lo que va a suceder en Costa Rica. Claro, claro. Muy acertada esa respuesta y la verdad te agradecemos mucho por ese análisis. Y bueno, la verdad es que este ambiente, este entorno electoral nos hace creer a nosotros como pueblos, como ticos, que gozamos de una democracia, ¿no? Que el hecho de ir a votar nos hace y nos vuelve democráticos, pero realmente desde el origen filosófico de la democracia, ¿qué implica que una nación sea realmente democrática? O sea, nosotros realmente estamos viviendo la democracia, estamos teniendo libertad de votar, de pensar, de expresarnos. ¿Realmente estamos viviendo eso o es una idealización que tenemos en nuestra cabeza? ¿Qué pensás sobre eso? Respecto a si una nación es democrática o no, no me voy a extender tanto. De hecho, siempre recomiendo que en mi último libro, en el penúltimo capítulo 9, aborde lo que es el dogma de la democracia. Pero lo que implica vivir realmente en el dogma de la democracia, que uno puede entender la democracia como una visión orgánica, decir, bueno, es un mecanismo para elección de representantes, de alternancia en el poder, transparencia y gasto público, que hasta me parecería por demás civilizado. Lo que yo digo es, lo bueno, lo bello y lo cierto depende de una mayoría circunstancial. La verdad, como perpetuo, se realiza mayoría circunstancial. Yo les daría un ejemplo concreto. ¿Saben qué es una agenda netamente democrática así en términos modernos? La Agenda 2030. Utilitarista por donde se mire. Utilitarista en sentido filosófico. Es decir, para dar más felicidad y más libertad a muchos, es necesario eliminar a unos pocos. Casi como Thanos. ¿Vieron? Thanos era bien democrático. Es, eliminemos la mitad para evitar que haya mucha gente sufriendo por las guerras en el universo. No importa si eran amigos o enemigos, era la mitad. De hecho, ese pensamiento que para muchos es neomalthusiano, es la base particularmente del ecologismo, es un pensamiento democrático. Es decir, bueno, la mayoría sobre las minorías. ¿Qué diferencia hay entre un tirano imponiendo su voluntad y una mayoría imponiendo su voluntad? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pasaría si alguno que sea padre, tiene su hijo y viene el consorcio de todo el edificio y le dice, bueno, tu hijo está de más en este mundo, hay que tirarlo por el balcón? Y es democrático, lo han votado la mayoría. Me dice, ¿qué me importa que sea democrático? Hay cuestiones que no están supeditadas. Yo le digo a la gente que se horroriza y dice, ahora soy antidemocrático, dictador. ¿Dónde está la dictadura? La dictadura está por las mayorías. Justamente la dictadura viene expuesta por las mayorías. Y por eso lo que plantea Hans Hermann Hoppe en Democracia y el viaje fallado, es que esta democracia liberal cae en estos vicios, naturalmente. Porque dice, no, porque la república y la constitución, sí, ¿y después qué pasa cuando te reforman la constitución? Sí, ok, que no se reforma la constitución acaso. Sí, es una ley más. También necesitaría una mayoría más amplia que la simple mitad más uno, pero se reforma igual. Y si no, vayan a ver Argentina o Chile o lo que va a suceder eventualmente en Colombia, lo que va a suceder eventualmente en Perú. Y encima se van a reformar en clave ecológica, digo, de paso. Entonces, lo que yo planteo es, una sociedad cuando cae en estas lógicas es porque ha perdido de noción netamente lo que es la esencia humana para supeditarla a simple mayorías circunstanciales. Gente que un día votó un partido. A ver, por bien la inestabilidad de la democracia, que una misma sociedad, no estoy hablando de un intercambio generacional de 30 años, una misma sociedad, la misma sociedad, en un año que hay elecciones legislativas, ¿cuántos años son las elecciones legislativas allá del Congreso?
más o menos. Cada dos. En febrero, son las dos al mismo tiempo, se elige presidente y diputados. ¿Cada cuántos años son las elecciones? Cada 4 años. Cada 4 años. Una misma sociedad, les puedo asegurar que si yo me voy a Costa Rica, pero así lo firmo, la misma sociedad que me vota una derecha liberal un año, a los 4 años me vota una izquierda socialista. La misma sociedad. La misma sociedad que acá votó a la asociación ilícita del kirchnerismo, después votó al macrismo. Y después volvió a votar a la socialdemocracia de Alberto Fernández con el kirchnerismo. O sea, es la misma sociedad, no es que hubo un intercambio generacional de decir, bueno, mis abuelos conservadores votaron en el partido conservador. No, no, no. Gente que le ven la boleta y dice, el voto patriota un año y después el voto cipayo otro año. O sea, es así como funciona. Entonces, ¿cómo no quiere realmente respetar un sistema que el propio sistema demuestra que es endeble? Y le saben que lo que es la fe en la posmodernidad. Porque la fe de los que somos creyentes del medioevo era creer en lo que no se ve. Sí. Yo digo, sí, creo en algo que no se ve. Pero después veo que hay más lógica en mí, que creo en lo que no veo, que aquellos que creen negando lo evidente. Aquellos que ven a un hombre y dicen, no, eso es una mujer. Lo están viendo. Aquellos que dicen, estoy diciendo, mira cómo el propio sistema no funciona y que de hecho está llamado a desaparecer el Estado-Nación para dar lugar a un sistema corporativista, pero es una discusión aparte. Mira cómo el sistema no funciona, que está atomizando y cosificando al ser humano, y es evidente, y lo niegan, y eso que a mí me sorprende. Y esa es la fe en la posmodernidad, y son ellos los que luego tratan de fanáticos y herejes al resto. Una cosa maquiavélica, pero bueno, me perdón si me extendí. No, no hay problema, no hay problema. En definitiva, se trata de la tiranía de la mayoría, en pocas palabras, y yo diría que, bueno, eso es lo que vivimos, y bueno, ahí tenemos un bloque que es de preguntas de los seguidores, entonces, si te parece, voy a empezar con la primera, y dice, sí. ¿Crees importante la unión de providas, patriotas, conservadores y liberales en la lucha por la cultura? Ojo, eso es lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Los liberales y el hecho del centro. Entonces, ¿qué tan producente es que estas fuerzas se unan? Estratégicamente me parece que sería válido estratégicamente y más en una coyuntura de ver si, a ver, somos conservadores, somos realistas. Si yo al frente tengo un Chávez, pero incluso ni siquiera te diría de unión democrática, yo una unión en guerra. O sea, está bien, yo soy un poco más limado, es una expresión de argentinos eso, pero estratégicamente me parece fantástico. Habría que redefinir culturalmente, porque digo, culturalmente qué puntos habría de contacto y qué puntos habría de bifurcación. Creo que un conservador con un patriota tiene muchísimos puntos de encuentro. Yo un pro vida, naturalmente, más o menos habría algunas disquisiciones menores, sí. Pero habría una unión natural, y con un liberal clásico o un paleo libertario no creo que haya un conflicto de fondo, sí ideológico, pero no político. Es decir, bueno, achicar el Estado, una sociedad más transparente, que los padres recuperen la patria potestad, yo lo vería fantástico. Digo, estratégicamente sería bien. Aunque haya diferencia de fondo, el tema es, me parece utópico. Si a mí me parece, ¿te gustaría esta utopía? Sí, ¿a quién no? ¿A qué persona sana no le gustaría vivir en un mundo hermoso? También quisiera que mi hijo se críe en un espacio que la discusión sea entre palios libertarios, entre conservadores, entre patriotas, y no tener que estar discutiendo con un progresista si un hombre es una mujer, que venga a Disney con sus nuevas series medias extrañas, que rozan a más 18, o que tenga que estar sufriendo la inseguridad acá con los piqueteros que me cortan la calle todos los jueves de la mañana y todos los martes, y algún día salí con un balde lleno de aceite hirviendo. No, estoy sacado, no saben lo que es. Vivo en pleno centro. Digo, a mí también me gusta vivir, pero el tema es, ¿eso es posible? ¿Realmente creen que se da? Sí se puede dar en espacios ya consolidados en el tiempo, que son naturalmente conservadores, como el Partido Republicano de Estados Unidos, que se consolidó como conservador en el paso del tiempo, y sí, hay discusiones mucho más elevadas. O sea, hoy es increíble, pero no se da en todos esos espacios. De hecho, vean lo que pasó con la UDI y Kass. ¿Por qué se fue Kass de la UDI? Porque no le podía decir a los hijos, ¿cómo puedo estar compartiendo espacio con globalistas y progresistas? ¿Cómo le diría yo a mi hija el día de mañana que sigo apoyando el macrismo, después de ver lo que hicieron con Finocchiaro, después de ver lo que hicieron con Casa Fuso y Fundación Huésped? No podría. Y hay que tomar una decisión, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces lo que digo es, sería lo ideal, pero no a todos lados se da.
¿Saben dónde sí se dio una discusión en esos términos que sí es real, para que vean que tampoco es una ficción, que es muy buena la pregunta y agradezco, que realmente es una pregunta hermosa? En dos gobiernos, pero más que en el de Dudá, en el de Orbán. En el de Orbán sí se dio una coalición, perdón, entre liberales clásicos que asumieron un rol más protagónico en la gestión económica. La presidencia netamente conservadora en materia cultural, Orbán asumió la potestad plena y dejó a muchos generales ya retirados en una función ejecutiva, particularmente en los ministerios de defensa y en las estrategias geopolíticas. Esta gestión maravillosa, por eso le tienen tanto miedo a Hungría. Y no creen que es un país rico en recursos naturales. Pero esta es la realidad. Un saludo a mi amiga personal, Gabriela, que está dentro del PRO, que está todo bien, se son expresiones, pero digo, le tengo un gran aprecio y quería simplemente tomar como ese ejemplo. Muchas gracias. De hecho, hablando del progresismo, nuestra siguiente pregunta, bueno, la que nos hicieron llegar va en esa línea, nos dijeron que te dijeran. ¿Piensas que el posmodernismo deja sin identidad al sujeto y enfrentamos una generación de personas desarraigadas y son movidas por todo tipo de vientos? Sí, pienso que sí. Pienso que es evidente por sí mismo. Pienso particularmente que el progresismo utilizó las estructuras propias de la posmodernidad como tiempo, como espacio temporal, con las características que tenían particularmente el rechazo a las categorías de modernismo, en esta profundización de la duda sistemática, en esta profundización de la atomización del individuo, en esta profundización del escepticismo al metarrelato, con todas estas características lo que queda es un sujeto totalmente atomizado. Y un sujeto atomizado es un sujeto que no se constituye a partir del otro. De hecho, hace poco hay un libro muy interesante que lo tengo aquí, La muerte del prójimo, donde justamente se expresa esta idea de que en realidad el ser humano, al matar a Dios en términos filosóficos, en términos nietzscheanos, también ha matado al prójimo. Entonces ya no hay un prójimo, ya no hay un otro que me constituye mi identidad, porque la identidad, si bien tomo esto algunos conceptos de Lacan, creo que es válido, la identidad se constituye a partir del otro. El tema es que no hay un otro en el cual constituir la identidad. Simplemente hay seres, en términos nominalistas de Guillermo de Ockham, hay individuos allí eyectados al mundo, como diría Heidegger, están eyectados, pero no hay un otro que habla, que escucha, que sufre. De hecho, no hay una sociedad que sufre. Hay una sociedad posmoderna, hay una sociedad que rechaza el dolor, que rechaza el sufrimiento, que rechaza el sacrificio, y se ve en políticas tanáticas, con la tercera edad o el niño por nacer, en la legalización de las sustancias que te abstraen de la realidad, políticas que muestran cómo el ser humano se empieza a vaciar. Hoy, cuando se plantea que el hombre es mujer y la mujer es hombre, lo que hay en el fondo, más allá de quitar uno de los dos componentes identitarios de la persona, que es su faz biológica, sin desconocer la faz cultural, lo que se está diciendo es que en realidad el sistema es el que te va a definir tu identidad, y no es que tu identidad sea un sólido, sino que es una sociedad líquida, narcisista, ese proyecto estético de la posmodernidad, que es lo que se muestra. Y lo que se muestra no es nada tangible. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente el sujeto vaciado. Entonces, el quién soy y el cómo soy me lo va a definir el qué consumo. Bueno, si consumo esta Coca-Cola, soy alguien diverso. Si me afeito con Gillette, me deconstruí como hombre. Si veo Disney, soy inclusivo. Si consumo Hasbro, aplico la teoría crítica de la raza. Y si gasto dinero con Duconomy, soy un justiciero climático. Ellos me justifican, digamos, me dan mi valor, mi ser. Ya no hay una identidad sólida. Y es endeble. Es una identidad volátil. Es una identidad que depende de lo que el sistema le diga. Porque de hecho, curiosamente, muchas veces cuando, por ejemplo, tomamos un tema de la identidad trans, por dar un ejemplo tonto, cuando se habla de lo que es la cultura trans, muchas veces se dice, bueno, en realidad el Estado te tiene que reconocer tu identidad. Los Derrida, que es uno de los precursores de la teoría de la deconstrucción, Foucault, pues están en la contra de que el Estado legalice esto. ¿Ustedes se imaginan a Foucault diciéndole al Estado que es por definición el principal ente de una relación disciplinaria, que ese ente de relación disciplinaria tenía que reconocer y constituir tu identidad como individuo? O sea, Foucault se está revolcando en su tumba. Ninguno de los postestructuralistas hubiese avalado la vorágine que hoy el propio sistema mercantiliza y cosifica a la persona. Que este es el fondo. Hoy la lucha, curiosamente hoy la derecha,
que tomar categorías de una izquierda ortodoxa, porque la nueva izquierda termina abrazando ciertas premisas de un liberalismo anglosajón aplicado en términos culturales. Esta es la paradoja que existe hoy en el sistema. Por eso, para que la puedan entender, lo que dije tan románticamente lo voy a explicar en términos sencillos. Hoy la derecha está del lado del padre de familia que quiere que el Estado no le rompa el traste con los impuestos y que no haya un degenerado en el jardín de infantes toqueteando a un niño. Y a su vez, hoy, la nueva izquierda lo que quiere es que el niño hippie chic de 20 años simplemente se ponga compañere en su facultad, viaje al mundo porque es un ciudadano más del planeta, se saca una foto con su iPhone en el Machu Picchu, se compra alguna ropita oriental, coma comida de Medio Oriente, mientras está sacando pasajes para París. No posee nada, pero es feliz. Esa es la nueva izquierda. ¿Saben lo que es la nueva izquierda? Es Marx leído desde Freud y desde Marcuse. Es eso, es la nada misma. Es como diría el profesor querido, que en paz descanse, un intercesor que tenemos en intelectuales hoy, Enrique Díaz Araujo, es la rebelión de la nada, porque en última instancia se queda la nada misma. Y eso es lo que hay en el sujeto en la posmodernidad. Me extendí mucho, pero bueno, quería cerrar la idea. No, no hay problema. De hecho, Horacio, antes de terminar con unas últimas preguntas, queríamos, bueno, ahí vi varios comentarios de gente que decía si en Costa Rica está disponible tu libro y de ser así, ¿cómo podría comprarlo? No, el primero no, el primero es de distribución argentina, ya conté la historia de cómo escribí mi primer libro. El segundo libro sí, el segundo libro va con un prólogo de Pablo Muñoz Iturrieta. Puede haber una sorpresa con el epílogo. El segundo libro, cuya tesis principal es el ecologismo, al descubierto por completo desde la historia, la eugenesia, la verdadera historia del ecologismo, el verdadero inicio de las conferencias internacionales, el control de natalidad, el mito del cambio climático antropogénico, siempre aclaramos, no es que negamos el cambio climático, sino la causa establecida artificialmente desde 1970 en adelante, a partir de la obra de Paul Ehrlich, lo explicamos detenidamente, el mito de la sobrepoblación, y esto es lo que vamos a trabajar en nuestro segundo libro, y ese sí va a estar disponible porque vamos a trabajar con la misma editorial de Pablo Muñoz Iturrieta. El primer libro fue simplemente un regalo para mi mamá, así que nunca tuve pretensión que llegue. Le dije, no sé por qué se vendió tan rápido. No tenía pretensiones en lo más mínimo con el primer libro. Simplemente que venía el día de la mamá y quería que mi mamá, en vez de regalarle lo de siempre, una caja de bombones, un florero, decía, bueno, que tenga ahí un libro más en su biblioteca, escrito por el hijo, y por eso es la dedicatoria que tiene mi libro. Bueno, entonces nos quedaremos un poco con las ganas, pero con ansias del segundo libro, que estoy segura que en Costa Rica lo vamos a disfrutar mucho. Ahí preguntan si en México también estaría disponible el segundo libro. Sí, no, va a ser igual que los dos libros de Pablo Muñoz Iturrieta, donde se consigue el libro de él, se va a conseguir el nuestro, porque ya hoy justamente estuvimos en conversación en privado con eso, estamos cerrando algunos detalles, incluso voy a tener una pequeñísima gira el año que viene confirmada tanto en México como en Perú, así que muy contento también, y ahora me estoy yendo a Cartagena a llevar parte de mi primer libro, porque me han invitado, así que un saludo enorme también a la gente de Huesos Vivos. Así es. Aquí te vamos a esperar. Aquí el tema del ecologismo en Costa Rica es todo un tema y de verdad, o sea, completamente de acuerdo con lo que has dicho antes, que es una agenda que viene mucho más antes que el feminismo y el antinatalismo por completo. En Costa Rica la hemos vivido pues desde hace años, o sea, básicamente nuestra constitución actual se fundamentó bajo principios ambientales. Sí. Curioso. Ahora, como mensaje final, todo el gran análisis que nos has hecho, ¿cuál sería el consejo que le darías a los jóvenes ticos que tenemos que ir a votar ya en febrero? Qué difícil. Quedan como 15 minutos, así que me voy a tomar un atrevimiento, si me permite, voy a tomar un pequeñísimo atrevimiento. Voy a dar un consejo a los jóvenes que tienen que ir a votar, y también le voy a dar un consejo a los jóvenes más allá del voto, si puede ser. Y lo voy a decir como alguien viejo. Cuando uno tiene cierta edad, a veces se toma como cierta soberbia, decir, yo te vengo a aconsejar. No, gente, les voy a explicar algo. Voy a empezar por el primer consejo de a quién votar. Vean la primera parte del vivo donde exponemos decir, bueno, tomen conciencia de a quién votan. Vean la referencia, decir, ¿qué esta persona estuvo o no estuvo en el poder? ¿Qué hizo de su vida? Más allá del currículum académico, vean a nivel personal. Eso habla mucho. ¿Saben cuál es la mejor forma de votar a alguien? Si es que van a votar, todos saben que en mi libro le dedico un capítulo de democracia, o sea. ¿Saben cuál es la mejor forma de quitarse de dudas? Siempre que vean a una persona,
van a ver que siempre, estén o no en política, sean o no influencers, sean o no académicos, siempre va a haber gente que habla muy bien de uno y gente que lo difaman, que lo critican, que lo insultan, siempre. No se guíen por las palabras, porque el ruido normalmente, miren, la carreta que hace mucho ruido es porque viene vacía. La gente que habla mucho a mí me tiene siempre sin cuidado, me preocupa la gente que hace. Vean siempre los frutos. Y los frutos vienen en pequeñas cosas, es decir, bueno, trabajó en el sector privado, ¿cómo le fue? Formó familia, ¿cómo le fue? Creó una fundación, ayudó a gente necesitada sin esperar nada a cambio. Vean los frutos reales, no la crítica de una cuenta troll en redes. Real, ¿dónde está parada esa persona hoy en la vida? Esa es la verdad. El resto es la ficción propia del mundo virtual al cual se nos está llevando. Ese es el único consejo. A quien voten, investiguen simplemente decir qué frutos ha dejado esta persona en vida. Ojo, capaz que no tenga todas las condiciones que uno quiere, capaz que no es pro vida, pero mira que es medio socialista en materia económica, todo se arregla. Y hoy en un mundo que busca más lo material que lo espiritual, entonces yo no le prestaré tanto atención a esos fenómenos. Yo, pero bueno, es alguien viejo. Lo que sí les quiero dar un consejo es, por ahí cuando los que tenemos ya cierta edad, vemos todo muy distinto. Y esto no es un acto de soberbia. Esto no es un acto de decir yo sé más que usted, al contrario. Yo, hoy porque me han invitado a ustedes a mí, que me gustaría después yo poder invitarlos a ustedes a mi pequeñísimo y humilde canal a que participen. Y de paso le hago la invitación en vivo. Yo lo que veo es siempre esta lógica de decir, uno ya se equivocó, uno tomó muy malas decisiones, uno tiene sus caídas, sus cruces, sus apegos desordenados, sus vicios. Tómenlo como alguien que por un acto de caridad trata de invitarlos a que no cometan los errores de uno. Porque yo también a los 20 años me quería llevar el mundo por delante y creía que sabía algo. Yo me pienso todas las cosas que dije a los 20 años y digo, ¿en qué pensaba cuando pensaba que pensaba? Esta es la pregunta que me hago muchas veces a la noche. ¿En qué pensaba cuando pensaba que pensaba? ¿Qué tenía en la mente para sostener tal o cual postura? Cualquiera que me hubiese agarrado en ese momento me hubiese destruido en un debate. Y uno con el tiempo dice, si tengo dos oídos y una boca, quizás deba empezar a escuchar más de lo que habla. Entonces este principal consejo que le daría a los más jóvenes es, primero, saber tomar un consejo. Primero, saber escuchar. No importa quién te lo diga, te lo puede decir, yo he escuchado, soy católico, me he sentado a la mesa y he escuchado y aprendido de pastores evangélicos. Y me he sentado y he escuchado agnósticos y han tenido grandes argumentos. He escuchado a gente atea, he escuchado a gente que me critica por mis ideas y les digo, a ver, ¿cuáles son tus críticas? Esto. Ah, y empezó a reformar. De hecho, ustedes ven que hace no más de 5 años yo era mucho más ferviente defensor del libre mercado y actualmente ya no tengo el 90º lugar de mis prioridades del libre mercado, para que lo puedan ver. Porque he ido viendo que quizás tenía razón la gente que me criticaba. Entonces, lo que yo digo siempre es, primero la escucha. El segundo consejo que le daría a los jóvenes es lo siguiente. Miren, el sistema, si uno lo ve, si ustedes toman el sistema, hay un sistema que profundiza una atomización. La expresión del espíritu humano se da en tres grandes esferas. Piensen a lo que se dedican ustedes dos, piensen en qué hacen, lo que hagan, desde estar aquí presentes dando una charla, hasta lo que estudian, lo que trabajan, todo lo que hagan va a expresarse siempre en tres esferas, o en la ciencia, o en la filosofía, o en el arte. ¿Por qué? Porque lo bueno lo va a expresar la filosofía, lo bello lo va a expresar el arte y lo cierto lo va a expresar la ciencia. El problema es que la sociedad actual, contemporánea, busca atomizar cada esfera. Aparecen ciertos moralismos desfasados de la realidad, aparece un proyecto esteticista propio de la posmodernidad, aparece un proyecto cientificista que se empieza a gestar ya a comienzos del siglo XX, pero que se venía germinando en el siglo XIX, y es esta lógica la del mundo. Ustedes me dijeron que están estudiando. Yo les puedo asegurar que independientemente de la carrera que estudien, no les va a alcanzar, porque van a estudiar y van a tener que después hacer la especialización, de la especialización, de la especialización. ¿Por qué? Porque ya no hay una universalidad de conocimientos como el medioevo, que eran en 4 caracteres, o el 3, en Trivium o Quadrivium, estudiar la universalidad del ser. Hoy, de hecho, se busca que todo sea especializado porque se busca la persona atomizada.
Ustedes, como yo, cuando tenemos que viajar a una gira, cuando tenemos que viajar para dar conferencias, te metes en un avión donde vos estás sin el otro, estás aislado con tu iPhone, con tu iPod, con tu iVoox, estás sin el otro. Estás en una lógica, una realidad virtual donde te relacionas a través de Internet, vas a misa a través de Internet, estudias a través de Internet, trabajas a través de Internet, estás encerrado, pero te crees libre, porque claro, tenés tu gafas de realidad virtual. Tu realidad virtual es reemplazar tu realidad concreta. ¿Cuál es el consejo que entonces le daría a los jóvenes? Busquen lo real. Les puedo asegurar, y no lo digo de soberbia, en la vida de cada joven que nos está escuchando, que lo real es poco y nada. Es más una ficción. Es más una ficción. Hay un simulacro de lo real. ¿Saben qué es real? El niño que visita la tumba del abuelo. ¿Saben qué es lo real? El hombre que abraza a sus hijos. El joven que va y toma unos mates con la madre. Los tres amigos que se juntan a estudiar una noche y después se terminan yendo a tomar una cerveza. La novia que discute con el novio. Real, concreto. No una relación de consumo donde simplemente, bueno, Tinder, tengo una mujer, consumo, descarto, sigo de largo. Bueno, hoy tengo un producto de moda y pasó la moda y cambié mi forma de pensar porque pasó la moda progresista claramente. No hay nada real. Yo digo, busquen lo real. Y cierro porque me dijeron que ustedes son pro vida. O al menos así me llegó la información a mí. Sí. Yo siempre le digo, busquen qué es lo real en lo pro vida, porque hay mucha ficción en este ambiente pro vida. Por eso yo ni siquiera uso el pañuelo. Por eso fue muy rara la pregunta que me hicieron al comienzo. Muy raro que es el ambiente pro vida. Y un merchandising celeste. A ver quién se puso más pañuelos y las remeras y qué puede vender y qué no puede vender de la causa pro vida. Está bien, claro que es útil, pero no me considero un verdadero pro vida. Muchos van a decir, porque tuviste 2 hijos. Sí, pero no. Yo empecé a ser también pro vida cuando la primera vez que me tocó escuchar a una mujer que había abortado. Yo dije, epa, ¿qué hay acá? Tengo que ir a denunciar, le estaba llorando un mar de sangre, estaba llorando esa mujer. ¿Para qué? El daño ya estaba hecho. Y esa mujer quería volver a la senda de Dios. La primera vez que me tocó hablar con una mujer, dije, acá quizá la causa pro vida sea más que legal o no legal. Quizás haya que indagar un poco más, quizás. Yo creo que he sido pro vida cuando estoy pasado de estrés y sin embargo me hago un tiempo para ir a escucharla a mi mamá, que está sola, y me siento con ella y la ayudo con su casa. Ahí me considero un verdadero pro vida. El día que nació mi hija, ¿sabes qué es lo particular de ser pro vida? Que pro significa en favor, favoreciendo a. No hay nada que se defina por su antagónico. Yo podría definir el bien, ¿y qué va a ser el mal? La ausencia de bien, ¿y qué va a ser la oscuridad? La ausencia de luz, ¿y qué va a ser el frío? La ausencia de calor. ¿Cómo puedo definir algo por su negativo? ¿Y qué va a ser pro vida? Hace ser antiaborto. Me parece quizás que hay que ir un poquito más. Porque de hecho yo veo que las tasas de fertilidad están cayendo en el mundo y no porque se haya legalizado el aborto. Les puedo asegurar que esto está investigado en mi libro. No hay una correlación. Que el aborto es un crimen gravísimo, el peor. Imagínense que el lugar más seguro que tiene un hombre siempre es con su madre. Yo tengo un conflicto, la primera que llama a mi mamá, 35 años, 20.000 millones de peleas arriba y abajo del ring, para que calculen, ¿no? 20.000 peleas arriba y abajo del ring. Yo tengo un problema y la primera que llama a mi mamá. Y orgulloso nene de mamá, orgullosísimo nene de mamá. Y sin embargo se vuelve un lugar inseguro el vientre materno, que yo digo es grave. Qué lindo que haya gente tan sana siendo provida y luchando por esto, mostrando, pero a ver, ¿creen que todo pasa por IPPF o Instituto Guttmacher? Si para mí ser pro vida es simplemente ser antiaborto, ¿qué le voy a decir a una persona que cree que un perro equivale a un hijo? Que, ahora, uno me diría, ¿está en la libertad? Sí, y también está en mi libertad de mostrar que hoy lo que el sistema quiere es que la persona esté atomizada. Hoy lo que el sistema quiere es que ustedes, ni yo, ni nadie, forme vínculos reales. Eso es lo que el sistema quiere. Si el sistema, yo lo explico en mis conferencias cuando les muestro, no empieza en 1974, como muchos le dicen que termina siendo parte del problema. Todo empieza en 1927, particularmente en 1917 en Nueva York.
pero se consolida en 1927. Yo tengo un problema real, y son las caídas de las tasas de fertilidad. Si el enemigo lo que quiere es que ciertas naciones no se reproduzcan y no crezcan, y yo no me estoy reproduciendo y yo no estoy creciendo, yo tengo la libertad, como cuando vamos a una guerra, de decir en qué bando me posiciono. Lo cierto es que si no estoy en este bando, estoy en este otro. Lo cierto es que todas las ideologías, esto lo explico en mi libro, buscan evitar el contacto con el otro. Puede ser o no siendo padre, puede ser a través de una vocación religiosa, entregarse la vida académica para formar nuevas generaciones con mucho amor y mucha entrega. Pero lo cierto es que el primer mandato fue crecer y ser fecundos. ¿Y qué hacen las ideologías? Te apartan con su mentira de un mandato ya natural. Si yo estoy hablando de teología, un mandato natural, que es reproducirse. ¿Cómo? Bueno, vas a ser oprimida. Yo de hecho lo explico, vean el sistema. Revista Forbes. Las mujeres sin hijos ganan más dinero que las mujeres con hijos. Los matrimonios sin hijos son más felices que los matrimonios con hijos. Tener hijos genera más huella de carbono. Tener hijos es una alienación heteropatriarcal. O sea, el socialismo quiere que no tengas hijos por Engels, el ecologismo por Paul Ehrlich, el liberalismo, bueno, estoy pensando en Open Democracy, que es la extensión de Open Society. Por todas las características, en formas más extremas, como ciertas expresiones del feminismo, o en formas más sutiles, como el ecologismo, todas las ideologías, o incluso poder tener un pie de igualdad, como ciertas expresiones liberales, decir, bueno, es tan válido tener hijos como no tenerlos. Mire, sí, pero al fondo, lo que realmente va a salvar el sistema es justamente abrazar lo real. Y lo real no es quedarse con un discurso ideológico en Twitter. Lo real es qué haces con tu vida, qué sentido de trascendencia le estás dando a tu vida. Después que pases de este mundo, ¿qué quedó? ¿Qué legado dejaste? ¿Una generación más sana? ¿Hijos para la gloria de un bien mayor? ¿Qué dejaste? Y esto es lo que yo le digo a los jóvenes. Piensen, ustedes que son jóvenes, que pueden aprovechar este tiempo en vida, decir, ¿qué va a haber? Porque saben qué es lo que pasa, y con esto cierro, perdón que me extienda, pero quería cerrar con esto. ¿Sabes qué es lo lindo de ser pro vida? ¿Qué es la maravilla de ser pro vida? Y en el fondo, la verdadera actitud pro vida. Yo agarro, talo un árbol, lo proceso, le echo un poco de tinta y ya tengo un librito. Y yo agarro una semilla que ya existía, la planto, la riego un poco y salió un árbol así grande. Puedo transformar la naturaleza. Una piedra puede ser una iglesia. Un árbol puede ser una mesa. Puedo transformar la naturaleza. Puedo hacer grandes obras. Son objetos inertes. Son objetos inertes. Y la materia tiende a corromperse. La materia, antes o luego, se corrompe. Tarde o temprano se va a corromper. Ahora, pienso rápidamente, por ejemplo, para que no tomar ningún ejemplo personal, en Vale. Voy a tomar el ejemplo de Vale, para que lo puedan ver, ¿no? Ni siquiera conozco su familia. Pero hubo un punto en el que el alma de su padre y el alma de su madre, por distintas circunstancias, no sé cuál habrán sido, entraron en contacto. Hubo un punto en el que la madre de Vale, en su interior, albergó un primer chispazo. Células que estaban allí, bollando, entraron en contacto. Y de repente, en un chispazo que se genera, dos núcleos se fusionaron. Y de repente ese pequeño núcleo empezó en un proceso de metabolismo y de expansión celular en forma unilateral. Pero hubo algo más que un proceso biológico en Vale, porque la madre hizo algo que podríamos decir milagroso. Porque la madre seguramente su trabajo, según la teoría de Hegel, ha transformado la naturaleza y ha sido la que hizo historia, porque transforma la naturaleza. Pero la madre, cuando albergó a Vale en su vientre, hizo un algo más. En el cosmos no había nada. Y en esta nada surge un algo nuevo. Es el alma de Vale. Y en ese cosmos, cuando no había nada, y ahora hay algo, la madre, que venía transformando la naturaleza, siguió transformando la naturaleza, aunque sea para sobrevivir, pero siguió transformando la naturaleza. Sin embargo, la vida de la mamá de Vale pasará
si es que no ha pasado. La vida de Vale también pasará, pero en la eternidad va a resoplar por siempre ese algo inmaterial que antes no estaba y ahora está, y está albergada dentro de Vale. Y ese algo inmaterial que es justamente lo que dota de vida, va a resonar por toda la eternidad. La mamá de Vale fue co-creadora de un bien mayor, para la gloria de un bien mayor. La mamá de Vale, algo que no existía, lo creó con, la ayuda, con una ayuda, de que en términos teológicos, de un orden superior. Pero fue co-creadora de un ánima, dotó de vida autónoma, no transformó la naturaleza. Ningún trabajo de la mamá de Vale va a amar, sufrir, llorar, abrazar, enojarse, querer como quiere Vale. Vayan si no es un milagro acaso la vida. Y esto es lo que yo quiero rescatar. Esta es la maravilla de la causa pro vida, que justamente estamos todos destinados a un bien mayor. Y este es el valor intrínseco, porque esto es lo real. Vale es alguien real. La mamá de Vale sí que es una verdadera pro vida, porque hizo algo real, generar una persona de bien, para la gloria de un bien mayor. Nada más que esto. Horacio, un gustazo haberte tenido por acá esta horita. La verdad es que aprovechamos muchísimo esas palabras. Van a quedar para todos y de fijo para las personas que no pudieron conectarse, podrán volver a verlo. Te agradecemos muchísimo, Vale. No sé si quieres decir unas últimas palabras para cerrar. No, ahora sí agradecerte mucho. Me gustó mucho la reflexión. Casi morimos las dos, por cierto. Somos un milagro de vida las dos porque casi morimos en el parto. Pero de verdad, gracias a Dios, bueno, aquí estamos dando también la lucha por la vida. Agradecerte por el tiempo y de verdad esperamos volver a verte y seguir haciendo estos encuentros. Así es, Con Horacio. todo gusto y les invitaremos entonces a mi canal. Muchísimas gracias. Gracias a vos y a todas las personas que se conectaron. No olviden que en estas próximas semanas vamos a estar subiendo historias para otros candidatos presidenciales, invitados también de lujo como Horacio. Entonces, que tengan linda noche. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.